Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una sesión más de su clase de inglés. Bueno, la clase anterior nosotros ya comenzamos a abordar lo que son los condicionales o en inglés conditionals. Se les explicó que existen varios tipos de ellos y van a depender del número. Cero condicional, primer condicional, segundo condicional y tercer condicional, que en inglés serían zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. ¿Sí? Ya, para recordar un poquito y para avanzar más adelante. Los condicionales están formados de dos partes, como yo les expliqué, que son el resultado y la condición, que a su vez estas dos partes pueden alternarse. Es decir, puede escribir primero la condición y después el resultado. Pero cuando nosotros tenemos, dependiendo de quién esté escrito al inicio de nuestra oración, esta va a ir separada de una coma. Pero ¿cuándo aparece la coma? La coma solo aparece cuando nosotros tenemos la condición al inicio y cuando nosotros tenemos el resultado en la segunda posición. Aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta que va separado de una coma. ¿Sí? Otra de las partes muy importantes que yo les indiqué es esto. La palabrita if es la que a nosotros nos indica que es un condicional. Y de hecho, esta palabrita if siempre pertenece a la condición. Tanto si la condición está escrita al inicio o si la condición está escrita en segunda posición. Entonces, cuando nosotros tenemos escrita la condición al inicio, nuestra condición va a abarcar desde el if hasta la coma. Cuando la condición está escrita al inicio, va a ir desde el if hasta la coma. ¿Sí? Ahora, cuando la condición está en la segunda posición, la condición va a comenzar desde el if hasta el final. Y así nosotros podemos identificar condición y resultado. ¿Cuál es la más fácil de identificar? Es la condición, porque el if y la coma nos van a dar el inicio y el final dependiendo en dónde esté escrito. Así que repito, si la condición está escrita al inicio, la condición va desde el if que tenemos aquí hasta la coma. Esa es la condición. Y todo lo demás de la oración pasa a ser mi resultado. Hasta ahí estamos claros. Ahora, en el segundo caso que nosotros podemos tener, si la condición está escrita en la segunda posición, nuestra condición comenzará desde el if hasta el final y todo lo demás de nuestra oración pasa a ser el resultado. Y de esa manera nosotros podemos identificar la condición y el resultado dentro de un condicional. Entonces hay que tener muy presente a la palabrita if, que es la que nos va a dar a nosotros la pauta para nosotros poder reconocer cuál es la condición y cuál es el resultado dentro de nuestro condicional. Sí, entonces ahí podemos ya reconocer cuál es la condición y cuál es el resultado. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a trabajar ya los condicionales en general. Como yo les expliqué, los condicionales nosotros los tenemos de diferentes números. Comenzamos con el cero condicional, first conditional, second conditional y third conditional. Cada uno de ellos tiene un uso diferente. Y aquí nosotros los vamos a ir viendo el uso, la estructura gramatical y un ejemplo para que ustedes puedan identificar y puedan desarrollar su actividad más adelante. Entonces, vamos con el cero condicional. El cero condicional es el condicional que a nosotros nos sirve para indicar hechos reales, hechos que siempre van a ser verdad. No necesariamente deben ser de manera afirmativa, también pueden ser de manera negativa, pero siempre el cero condicional se utiliza para hechos reales, algo que es comprobado. Sí, y normalmente van relacionados con argumentos científicos. Sí, un ejemplo en español, por ejemplo en español tendríamos, si yo caliento el agua, esta hierve. Sí, porque siempre, si yo caliento el agua, esta va a hervir. Entonces, tener muy en cuenta, es algo que siempre va a suceder. Ahora,
¿Cómo también vamos nosotros a poder identificar un condicional a después del uso? Nosotros también lo vamos a poder identificar a través de su estructura gramatical. Como podemos ver aquí nosotros vamos a tener el tiempo que va escrita la condición y el tiempo en el que va escrito el resultado. Como yo les expliqué, vamos a tener estas dos partes dentro de un condicional. Y como en esta estructura gramatical está escrito primero la condición y después el resultado, en todas estas estructuras va a aparecer la coma. Si nosotros cambiamos de posición, ahora el resultado al inicio y la condición después, la coma desaparece. Tener muy en cuenta esa partecita. Entonces, vamos con el cero condicional. El cero condicional, como yo les dije, va a estar compuesto de la palabrita if y ahora la oración que va a acompañar al if tiene que estar en presente simple, en simple present. Y lo mismo el resultado. El resultado tiene que estar en presente simple para que sea un cero condicional. ¿Sí? Y de esta manera nosotros podemos pasar a los ejemplos. Dice, if you had ice, it melts. ¿Qué quiere decir? Si tú calientas hielo, este se derrite o este se disuelve. Entonces, tener muy en cuenta que es algo que siempre pasa. Si yo caliento hielo, este se va a diluir. Y como podemos ver, miren, tenemos la palabrita tenemos if, tenemos you had ice, está en presente simple, it melts en presente simple. Entonces, de esa manera nosotros tenemos nuestro cero condicional. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a trabajar con el first conditional o primer condicional. El uso de este es para plantear escenarios en futuro. Ahora sí, ya vamos a tener un escenario en futuro. Y ahora cuya realización es muy probable. Es el condicional que utilizamos para expresar planes. Entonces, el primer condicional nos sirve para expresar planes en el futuro. De igual manera, tiene su estructura gramatical como vimos en el cero condicional. Tenemos if, que es la palabrita que siempre ve en un condicional, ¿sí? La condición va acompañada del if en presente simple, pero ahora el resultado cambia a utilizar el future will, ¿sí? Presente simple en la condición y el resultado future will. Vamos a analizar ahora el ejemplo que nosotros tenemos. Dice, if it rains today, you will get wet, ¿sí? Si llueve ahora, tú te mojarás, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el if, ¿sí? Tenemos el if, la condición it rains today está en presente simple, tal como nos dice la estructura, pero ahora el resultado nosotros lo vamos a tener con future will. Miren, aquí como ya vimos nosotros en clases anteriores, you will get wet, ¿sí? Personal pronoun, will, verb in base form y complement. Entonces, future will es el que nosotros tenemos en el primer condicional. Vamos. Second conditional o segundo condicional. Ahora, nos sirve para plantear escenarios hipotéticos, es decir, escenarios imaginarios. Y se usa para plantear ideas irreales del presente o acciones en el futuro poco probables. Es decir, ahora sí, este escenario es completamente irreal. De igual manera, nosotros tenemos una estructura gramatical. ¿Cuál es nuestra estructura gramatical? Tenemos la palabrita if, que siempre va en la condición. Ahora le tiene que ir acompañando al if el pasado simple o simple past, ¿sí? Y en el condicional ahora vamos a tener nosotros el auxiliar good, ¿sí? Good. Vamos con el ejemplo. Dice, if you went to bed earlier, you would not be so tired. Ya, ahora, si nosotros analizamos este es un escenario imaginario, dice, si tú ibas a la cama más temprano, tú no hubieras estado demasiado cansado, ¿sí? Entonces, dice, si hubieras ido, es algo que no pasó, porque no fue a la cama temprano, fue a la cama tarde, entonces no está, sí, no está con energía
third conditional. De igual manera, tenemos uso. Sirve para plantear situaciones en el pasado que no ocurrieron o sucedieron. ¿Ya? Ahora, estos son situaciones reales, pero que no sucedieron en el pasado. Es decir, que sucedió lo opuesto a lo que nos expresa esta oración. Sí, son situaciones del pasado que no ocurrieron o sucedieron. De igual manera, cuenta con su estructura gramatical que nosotros podemos ver en pantalla, que está compuesta de el if, ¿sí? Ahora, esta condición se va a escribir en pasado perfecto, past perfect. Y ahora, en la condición, nosotros vamos a tener la combinación de estas palabras. Would, have, y nuestro verbo va a ir en pasado participio. Que si ustedes revisan la lista de verbos que nosotros trabajamos, es la tercera columna con la que tenemos would have y very past participle. ¿Sí? Vamos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ejemplos. Dice, por ejemplo, if you had studied harder, you would have passed the exam. Dice, si tú hubieras estudiado más duro, tú hubieras podido